Madame Web es la película más horrible del 2024 que he visto hasta ahora. Es la película con más sinsentido y sin ninguna coherencia posible, con pésimas actuaciones y no tengo dudas de que es la peor del universo de Sony. Pero acá en este video te diré mis críticas y opiniones al respecto. Hey, come on, get your stuff. Let's go. Let's try that again. Madame Web es la película a la cual pertenece a ese universo que está armando Sony sobre el mundo de Spider-Man. Fue dirigida por S.J. Clarkson, protagonizada por Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabella Merced, Celeste O'Connor y Tuhar Ruhin, entre otros. ¿Y qué les puedo decir? De verdad, esta cuarta película del universo de Sony tiene sus grandes méritos por ser tan mala y horrible a la vez. Pero, ¿cómo es posible que continúen las producciones malas en el mundo de los superhéroes? Es una pregunta común, pero sigue pasando. La película es una total decepción, ya sea desde el guión, las actuaciones y las tramas sin sentido. Creo que acá tenemos uno de los peores o el peor villano de una película de superhéroes. La interpretación de Tuhar Ruhin sobre Ezekiel Sims es lo más terrible que puedes ver, sin motivaciones, sin enfoque y sin hablar de las expresiones. Es horrible literalmente. Con respecto a otros personajes o actores secundarios, pues aplica el mismo comentario. Es una cinta que tuvo a más de 3 escritores y realmente no se entiende todo este fracaso. ¿Qué escritores tan flojos? Para mí, Madame Web se encuentra en una batalla legendaria por ser la peor película de Marvel, y la competencia está reñida con Elektra, Ghost Rider, El Espíritu de Venganza y Los Cuatro Fantásticos del 2015. Luego de verla comienzo a tener más cariños por Morbius. Por adelantado les menciono que Madame Web estará más que presente en los premios Razzie y no es una sorpresa. Creo que lo más aceptable que tiene la producción fue ver el tráiler y les comento que ya pintaba mal. Pero creo esa ilusión de poder ver a la Spider-Woman en la pantalla grande. Pero si no lo has podido ver, ya sabrás a lo que me refiero. Haciendo enfoque Cassandra Webb, nos quedamos muy cortos. La interpretación de la actriz no significó nada. Un total sin sentido, sin emoción, realmente no atrapa a los espectadores. Un pequeño acierto de la cinta fue al menos saber de Peter Parker, aunque hay unos diálogos más que exagerados haciendo énfasis a su futuro y al de Ben Parker, quizás fueron comentarios innecesarios o faltó algo más creíble. En el apartado del soundtrack sentí una pequeña similitud por pocos segundos con los temas de las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Y de verdad, señores, no le encuentro sentido a las películas de villanos o personajes del mundo de Spider-Man sin un Spider-Man. Pero solamente nos queda esperar las novedades que tiene Sony con todo esto. Aunque si siguen así, no creo que sea para bien. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de verla? Déjalo acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Madame Web es la película que no esperabas, que no era necesaria y que terminaste viendo para poder sufrir. Quizá para otro público no tan fanático a superhéroes les guste, aunque tengo mis dudas. Todo salió mal, todo es terrible con esta película, no tiene un rumbo decente, nada es coherente. Y creo que al menos esos 30 o 40 segundos donde apreciamos a las Spider-Woman sirvió para algo. Por eso y más, mi calificación final para esta cinta es un 3.5. Por acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.